Bienvenidos a este podcast. Ya vamos a la segunda parte de este tema que tratamos en el programa anterior. Les agradecemos que ustedes nos sintonicen, que les pedimos que nos puedan seguir. Eso nos ayuda para que este programa pueda llegar también a más personas, se puedan suscribir, puedan comentar también. Agradecemos también a Retorno que nos ayuda con todo lo que tiene que ver con lo audiovisual. Así que les agradecemos a los chiquillos que están tras de cámara. Mi nombre es Luis. Tenemos acá a mi izquierda a Cristian. Eso es. Muchas gracias, Luchín. Gracias a todos por los que nos están viendo. Igual, acuérdense de siempre estarnos siguiendo. En las redes sociales vamos a estar en YouTube, en Facebook, en Instagram, y cualquier hora que quizás no haya salido aún, nosotros vamos a ser pioneros y vamos a estar ahí. ¿Ya? Quizás el primer programa se invente una plataforma, ahí va a estar este programa que aún no tiene nombre, pero que le vamos a poner un nombre. Así que eso, ¿no? Sí va a estar. Bueno. A mi derecha, Pastor Carlos González. Hola, ¿cómo están? Gusto saludarlos y continuar conversando, porque esta es una conversación. La idea es conversar y sacar algún borrador en limpio, algo que nos pueda servir a todos y siempre con la misma instancia, ¿cierto? Lo que la Biblia dice acerca de algunos temas, lo que son mitos, lo que es una realidad. Así que espero que nos estén acompañando y estén con nosotros. Y yo creo que sería bueno, vamos a hablar después con el director y pedir que poner un número telefónico o algo para que puedan escribir o poner algún comentario, un WhatsApp con comentarios y cosas así. Sería bueno. O incluso alguna pregunta que podamos nosotros responder. Sería bastante bueno que poder así tener una interacción con las personas que nos ven. En vivo y en directo. Alguna vez vamos a hacer este mismo programa, pero con público. Para que nos estén aplaudiendo, animando o roncando, no sé. Bien, entramos ya al tema. Estamos hablando de ese mundo espiritual que no vemos, pero que existe, que es real, que es muy antiguo, lo que está relacionado con ángeles y demonios. Entendiendo que demonios en su momento fueron ángeles. Bueno, pero habíamos dejado algunas preguntas, algo pendiente del programa anterior, que tenía que ver cómo se hace efectiva una posesión, porque si bien los demonios, todas ahí las huestes de Satanás están siempre influenciando nuestro mundo, están influenciando individualmente, pero ¿cómo se llega a esa posesión efectiva? Claro, mira, la Biblia menciona varias cosas que son interesantes que tienen que ver, digamos, con esto. Ya. Yo hace un tiempo atrás, no sé, me imagino, yo calculo 10 años, quizás más, vi este programa de la doctora Polo, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Caso cerrado. Caso cerrado. Y venía una niña como de entre 12 o 13 años que había jugado toda su vida con la Ouija. Ubican la Ouija, ese juego, ¿cierto? Que se mueve cuando tú haces preguntas. Ya. Y la niña, ¿cierto? En ese momento citaron un sacerdote y otras personas más, un psicólogo ahí. El problema es que la niña hablaba normal y de repente como que se transformaba y decía garabatos y cosas y hablaba mal de las personas y después como que otra vez quedaba así, ¿me entendí? Alguien puede pensar a lo mejor que era una actuación, pero si tú la ves correctamente no era una actuación, era un caso real. Y el problema es cuando tú incitas, cuando tú le entregas el dominio de tu cuerpo, el dominio de tu mente a entidades malignas. Porque tú estás en el momento haciendo un juego que por naturaleza es un juego de adivinación, es un juego de preguntar cosas. Y la Biblia dice... Está relacionado específicamente con ese mundo espiritual. Claro, con el mundo espiritual. Pero la Biblia dice que no debemos consultar con adivinos ni agoreros. Y por lo demás, hace como 10 años, 11 o 12 o 15, estaba muy de moda el tema de la... Claro, de ese juego. Y ahí mostraban la niña. Lamentablemente, ni el sacerdote ni el psicólogo, ellos dan su punto de vista profesional. Y el sacerdote habló un poquito de algunas cosas, pero no se atrevió a encarar la situación como es. Claro. Pero nos damos cuenta, yo mirando el programa me di cuenta que la niña estaba endemoniada, que tenía una posesión demoníaca que de repente tomaba control de ella. ¿Ves? Y se notaba. Algunos pueden decir, no, yo creo que esto fue fingido, fue para el programa. Pero, o ese ha sido fingido o no, estos casos son reales. Exacto. ¿Me entiendes? Son reales. Ese es el primer punto para contestar tu pregunta. Cuando tú le das lugar
Claro. Ya, en este caso sería como con juegos, involucrándose juegos. con ese tipo de Claro, juegos. claro. Dato, la Ouija en su momento se vendía como juego de mesa. Como juegos de mesa. Claro, porque uno podría decir, bueno, son cristianos, son canutos que están hablando de ese tipo de cosas, pero en realidad la misma sociedad los sacó identificando de que habían peligro Claro, detrás. de hecho no lo Ya sacó es- una iglesia. Exacto, eso quiero decir. De hecho, yo me acuerdo que aquí en Chile habían sus versiones caseras también. El Había Charlie sus- Charlie. Sí, Charlie o algunas cosas. Yo me acuerdo que había como un cuaderno que se movía ya. también, una cosa ya. así. Que cuando eran chicos así como, oye, intentaste esto así, porque creo que se mueve solo la cuestión Sí, así. sí. Es que son temas que siempre son morbosos, como lo dijimos en el primer programa, pero lo interrumpimos. Estábamos... Claro, entonces ese es el caso. También escuché un caso importante de cuando tú permites, de alguna manera, perder tu conciencia. ¿Qué significa? Aquí llegamos a este punto. Por ejemplo, lo que hemos hablado. Siempre a la iglesia se le critica, ¿cierto? Y escúchame, se está instalando unas palabras que están hablando los políticos, sobre todo los hacia el lado del comunismo, que es, ¿vas a legislar con la Biblia? ¿Quieres legislar con la Biblia? Entonces, y eso se está instalando. Hay que tener cuidado porque eso se está instalando ya, digamos, dentro de la parte comunista de estos partidos. Claro. Y resulta, ¿cierto?, que la Biblia te dice a ti, en ninguna parte se prohíbe tomar alcohol. Es cosa de mirar lo más cercano para los requisitos de los obispos, dice no dado al vino. Claro. Pero no dice no puedes tomar vino, dice no dado al vino. Claro. ¿Me entiendes? Que es importante. Significa que no pases siempre en él. Pero eso no quita que puedas tomar una copita de vino al almuerzo. Ahora, ¿cuál es el problema? La Biblia habla de que lo que es terrible es la embriaguez. Cuando las personas se embriagan, dejan de ser ellos mismos. En algún momento tú pierdes el control de tu conciencia. Y ahí está el peligro de también ser, de alguna manera, ¿cierto?, poseído por Satanás para hacer algunas cosas que son abominables. Claro, que podríamos decirlo que es como una entrada, siendo en el mundo que no es creyente, por ejemplo, en el mundo que no es cristiano. ¿Cuáles son las entradas cuando yo le estoy dando permiso a Satanás, por decirlo de alguna forma, para que entre y me posea, por decirlo de alguna forma? Quizás no, obviamente no a nivel así como el exorcista botando espuma por la boca, como lo hemos desmentido un poco, pero ¿cuáles son las entradas? Vemos, por ejemplo, la Ouija, Sí. la Ouija, por ejemplo, la embriaguez constante, por ejemplo, alucinógenos. Hay un dato, por ejemplo, que yo estoy seguro que fue una posesión ahí. Ustedes saben que la banda Pink Floyd no era la agrupación que conocemos ahora, era otra agrupación. Hay un cantante primero que se llama Syd Barrett, y que en ese minuto, así como los Beatles y cosas así, eran pero droga a otro nivel. Las drogas duras. Claro, entonces el Syd Barrett cuando estaban de gira, todo normal, todo mortal, hizo sus propios químicos y cosas así, quería experimentar un poco más y se fue por un gran periodo, po. Y drogándose y cosas así. Cuando regresó, ya su conciencia como que no estaba, como que ellos mismos decían que ya no No era el estaba ahí, mismo. po, no era el mismo. Incluso hay una canción de ellos que es como si estuvieras aquí. Ya. No lo quiero decir en inglés porque en este minuto voy a parafrasearlo y para nuestro público internacional va a ser terrible. Pero a lo que voy es que... Pero lo vamos a poner por ahí, Sí, aquí abajito. sí, lo vamos a poner acá con la música de fondo. No, mejor no, por los copyrights. Pero la cosa es que experimentó tanto con eso que su conciencia ya no estaba ahí. Y ellos mismos decían, es como si no estuviera acá, como sus ojos perdidos y cosas así. Incluso se quedaba como pegado, por decirlo de alguna forma, cantando, y después después se disolvió esa agrupación y después tuvo que otro cantar y cosas así. A lo que voy es que él, creo yo, le dio la entrada a Satanás para que su conciencia ya no estuviera ahí, sino que otro ente tomara su conciencia. Y en parte, por ejemplo, aparecía su conciencia a veces y a veces no, a veces simplemente estaba ido. Entonces también es como una entrada a eso para que Satanás pueda gobernar en el corazón o en la mente de las personas que no conocen a Dios.
y mantener en un estado de adormecimiento Claro. y de placer también. Po. Claro, interesante eso de que hay posesiones que se ven muy evidentes, como echar espuma por la boca, como decías, o ese tipo de cosas, o otras que son más asolapadas y que a veces están mezcladas incluso Claro. con enfermedades. Precisamente en la película El Exorcista plantea la idea de que tenía un amuleto, la niña comienza a jugar con un amuleto muy antiguo, plantea la película, muy antiguo que se utilizaba para precisamente brujería, pues entonces era algo que estaba cargado y de esa manera se abre puerta en ella. Otra de las cosas, para que la aterricemos a este tiempo, Claro. son los videojuegos. Son los videojuegos, por ejemplo, y son videojuegos que han llegado a los niños, a niños pequeños. A ver, yo conozco y he aconsejado de que no jueguen ahí. Segundo básico, ¿cuánto es eso? 6 años. 6 años. Claro. Con este juego, por ejemplo, no recuerdo bien el nombre, pero es de Poppy. Que este mono azul con unos dientes bien puntudos y que incluso se vende este juego, este muñeco como peluche. Mis hijos, pasando ahí por el mall, vieron esto y les dio miedo, sin conocer qué lo que era. Pero cuando los mismos niños, los niños pequeños, van jugando este juego, van viendo en YouTube comentarios del juego, se está vendiendo este peluche, entonces comienza a suavizarse y los niños logran tolerar algo que en otra oportunidad les daría miedo. O sea, quiero decir que a mi hijo le causó temor. Ya. Mi hijo tiene 6 años. Pero si yo fuera otra familia y jugamos eso y le compro el peluche, deja de darle miedo. ¿Se entiende? Sí, sí. Deja de darle miedo porque su conciencia ya Claro. empezó a aceptar eso. Y por lo tanto se vuelve más tolerante. Cuento un poquito de ese juego para aquel que no lo conozca. Son monos así bien terroríficos, con dientes bien filudos, y lo que hacen es jugar en un lugar bien oscuro, donde la luz es tenue, y vienen disparos, y vienen cuchillas, y vienen asesinatos. Ya. Y ese tipo de cosas juegan los niños. Te- Lo que uno está haciendo, el punto es el que uno ya comienza a suavizar ese tipo de cosas y comienza Claro. a tolerarlas mucho. Y te- ahí hablamos de que se abrió esa puerta, porque ya la acepto y ahora ya es Claro. parte de mí. ¿Te acuerdas de ese juego? Fue bien famoso, o sea, no famoso, fue bien polémico. Y no fue hace mucho, salió en las noticias incluso. La ballena azul, me parece que era. La ballena azul, no sé, algo azul. De que era un reto que tenían que hacer, incluso, creo que eran menores de edad, si era hasta como los 14 años, no estoy seguro. Estoy parafraseando, a lo mejor no están así. Pero la cosa es que eran varios retos y uno era, por ejemplo, no sé, no dormir en 2 días. Y después, y así iban varios retos que iban, y hasta el final un reto que era, no sé, creo que... Pero era algo muy terrible, que hubieron varios suicidios, me parece, Claro, con eso. Entonces, claro, ahí hay como algo que quizás es muy evidente, que quizás no es una estrategia quizás más... que no es tan sutil de parte de Satanás, creo yo, pero que está implantada y que sí fue utilizada. O sea, si 1, 2, 3 o varios suicidios ya es Sí. terreno ganado. por Claro, Satanás. ahí volviendo, Pastora, a su idea, era ese tipo de cosas que son bien evidentes relacionadas con oscurantismo, Claro. pero otras que quizás son más solapadas, Más- como y hay sutiles. más cotidianas. Más Por cotidianas ejemplo, como el alcohol, quizás. Dijimos el alcohol y dijimos también sobre la ira. La ira también es un estado peligroso y la Biblia dice que no debemos enojarnos, pero no perder el control de nuestro enojo. no pecar. Claro, o sea, siempre puedes discutir. No creo que Jesús le dijo a Pedro, quítate Satanás de mí porque me eres tropiezo. No creo que lo haya hecho riendo. O sea, no, porque Pedro era pensado que era una broma. Fue algo serio que Jesús le dice. Y es importante, Jesús también dice que tomó un látigo de cuerda, hizo un látigo de cuerda, ¿cierto? Y echó a los cambistas. No creo que lo haya hecho sonriendo, tirando bromas, no creo, lo hizo serio. Y molesto. Y molesto por el la contexto situación. el que Claro. sea. Eso no quiere decir que iba todos los días digamos, a echar las personas. La Biblia dice que fueron solo 2 veces. O sea, habla del control de tu enojo.
es muy importante el control de tu enojo. ¿Por qué razón? Porque si tú permites que el enojo se pase a una ira, y la ira ya es un estado ciego, que lo único que está en tu mente es destruir al otro. Una acción descontrolada. Una acción descontrolada para destruir al otro. Y eso es demasiado peligroso. Como matar a alguien. Claro, se cuenta de casos reales donde una guaguita lloraba tanto y la mamá estaba tan ya que no podía más que tomó a su hija y la tiró por la ventana. O sea, y se han dado casos de hombres que golpean niños que se ha dado aquí en Chile. Y algunos hasta la muerte. Entonces, Es que la descripción de ellos es básicamente que no se dieron cuenta. Y uno dice, pero ¿cómo no se van a dar cuenta? Pero es que estaban Claro. cegados. un caso de una madre que amaba mucho a su hijo. Pero fue tanto lo que el niño pedía algo, que la mujer no dio más y le tiró lo que tenía en las manos. Y tenía una cuchilla. Y usted sabe que las cuchillas de casa son cuchillos para pelar papas o otro tipo de cosas. Y nunca, como tú lo tirís, siempre va a caer por el mango. Nunca caen por el filo, porque el filo es redondo, no es una gran cosa. Claro. Pero esta vez cayó por el filo y se la enterró a la niña. O sea, y la madre decía, yo jamás haría esto, yo nunca quise hacer esto. No sé, no era yo cuando esto ocurrió. Si alguien puede decir, oiga, la mujer está mintiendo, a lo mejor está queriendo eludir la justicia. Alguien podría decir. Claro. O sea, la justicia no fue eludida, ella tuvo que ir a la cárcel. Pero digamos, ella explicaba que me fui a negro, como dicen las personas claro. a veces. Algo pasó y eso tomó control de ella. Y ahí Sí. concuerda con lo que estábamos hablando al principio, porque la conciencia de la persona se esfumó por ese instante y pasó a tener una conciencia controlada por un ente que no es de él. Claro. No quitándole culpa a la persona, pero Claro. sí fue maximizada. Yo creo que, como decíamos, Dios nos crió con todas nuestras emociones, con todo nuestro control, el perfecto equilibrio, Claro. como ser humano, que eso se Claro. va construyendo también, pero llega un momento donde esa persona quizás está influenciada por distintas circunstancias de su vida, dejó que Satanás u otras cosas también tomaran posesión de su vida, y esos controles se disparan. Esa psiquis, esa realidad mental se dispara y se desequilibra. Entonces de repente, no sé, una ira, una pereza, hay algo que se descontrola y que no le cuadra. Y que eso yo creo que es importante también. Mira, como dando un dato importante en esto, bíblicamente hablando, tú sabes que Judas Iscariote era un discípulo más de Jesús y estuvo por 3 años en el ministerio de Jesús. Ujú. Pero el libro de Lucas dice que Judas permitió que Satanás entrara en su corazón. Mira qué interesante es esto. Claro, ¿ves? ahí también quería yo, que tenía que ver con el permiso que uno se da. ¿Entendí? Que, O sea, que uno le da claro, a Satanás. ese es el punto en esto. Consciente o inconsciente. Claro, nosotros decimos, todos nosotros, y usted que está escuchándonos, si es creyente, usted un día dijo, Señor, toma control de mí. Claro. Señor, te entrego mi ser. Y mucha gente entrega su ser a otras cosas. ¿Me entiendes? Del hecho de acercarte a que adivinen tu futuro, ya estás diciéndole, ¿cierto?, al ente que se supone que va a adivinar, ¿cierto?, que tú quieres saber de él y no de Dios, qué va a pasar con él. Entonces, interesante darnos cuenta de ese detalle. Sí, pensaba mientras decía eso la analogía que existe con los computadores, por ejemplo. Que uno baja un programa y dice, ¿usted acepta todo nuestro contrato? Claro, le doy permiso de administración. O no sé, pues en Instagram o las redes sociales, ¿usted nos permite entrar Claro, a su claro cámara? que sí, sí. ¿Nos permite entrar a su, Claro. a su dispositivo? Claro, eso es súper importante lo que acabamos de decir, de que Judas permitió que Satanás entrara a su corazón. Entonces, en algún momento hay como una voluntad del hombre en permitir, quizás no conscientemente, que es Satanás mismo, que cosas entren a su corazón, que cosas controlen su corazón, ya sea la bebida, etcétera. La ira o Claro. la envidia, lo que esté Ahí- más fuerte, digamos. Claro. Porque interesante lo que dice Cristian, porque acuérdate que Jesús denuncia que es Satanás quien lo va, o sea, que es Judas quien lo va a entregar, pero también Jesús hace varios pasos y gestos para que Judas se arrepienta. Claro, él podría haber vencido esa tentación. Retrastado, Claro. no haber entregado a Jesús, pues. Eso está, por si acaso, en Lucas 22:3, que dice, entonces Satanás entró en Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos. ¿Ve? Claro. Yo no quiero dejar de mencionar que yo les mostré un video
hace poquito de una persona que en Francia tienen el gran problema, y en varias partes la verdad, de que tienen muchos inmigrantes, pero ellos tienen un gran problema de que tienen inmigrantes con religiones extremas, por los musulmanes muchas veces, cosas así, que dicen que no, la mayoría igual es pacífico, pero siempre hay radicales, que son un gran problema. Y había un video aquí en redes sociales que salía que un inmigrante musulmán iba con un cuchillo a una plaza pública y el objetivo era apuñalar niños. Niños, buscaba a los niños chicos, los apuñalaba, y creo que apuñaló como 4 y un adulto. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, otro caso que podríamos eventualmente analizar, de que situaciones extremas, religiones extremas, donde hay un lavado de cerebro, donde dice, ¿sabes qué? Tu enemigo es el hombre blanco del otro lado del hemisferio y ojalá puedas matarlo. Es claramente también otra forma en que Satanás toma control de tu vida, te lava el cerebro y llegas a hacer cosas atroces. O sea, Sí. tomar un cuchillo, ir por la Plaza Victoria matando niños. Claro, como- acá, sin ir no más es lejos, normal, po. sin ir más lejos, el caso que ¿hace cuántos años fue? Lo de Antares de la Luz. Claro, 5 fue- años atrás, claro, 6 años, No, yo creo que un poco más. un poco más. Pero más o menos de la historia Sí, reciente. claro. Ah, de veras. Dentro de 10 años, Claro. no recuerdo bien. Pero en lo que él planteaba es que había una de las seguidoras de esa secta, que se juntaban acá en Coyihuay, que iba a nacer alguien que le iba a hacer mucho daño al mundo, un tipo anticristo. Claro. Entonces cuando naciera iban a matarlo. Pero todo eso lo hacían mientras estaban drogados. Y ahí se conoció públicamente lo que tenía que ver con la ayahuasca. Dato interesante ese es que eran personas bien educadas. Eran personas de muy buena situación económica. Entonces hay ahí un lavado de cerebro donde Satanás se deleita en todo eso, que se llega finalmente al punto de matar a un recién nacido. Otro caso, sin mencionar mucho, pero es cómo una persona llega, y que también ha pasado acá en Chile, llega a descuartizar a otro, a planificarlo, a hacerlo, a esconderlo, a tener esa inteligencia que la Biblia habla, que existe la inteligencia, el otro es la sabiduría, que es distinto. La inteligencia se puede ocupar para el mal y se ocupa todo eso para hacer ese tipo de daño. Claro, mira, la inteligencia se puede ocupar para el mal, es importante, y la ciencia también, que es importante. O sea, de quien la maneje, el problema donde se da. Claro, y ahí Porque- uno dice, ¿es capaz del ser humano de hacer ese tipo de cosas? Claro, porque Algo le mira, pasó. La persona que inventó la pólvora, él nunca la inventó con el sentido de que tirarlo en una ciudad o que gente se despedazara. Él la hizo con el sentido de poder servir, levantar puentes, tirar un poco tierra abajo para que no fuera tan difícil. O sea, se hizo con otro sentido, no tenía el sentido de después usarlos en las bombas. Entonces, la ciencia se da de acuerdo a quién está, digamos, encargado de ella. Y es importante tener en mente, tú sabes que en la Edad Media, cuando empezó la Inquisición, los científicos de la Edad Media estaban más preocupados de hacer armas para torturar, ¿cierto? Que no murieran, sino que tuvieran mucha tortura, Que para sanar. olvídalo, o para inventar alguna máquina para alivio del hombre. Pagaban muy bien. En ese tiempo la religión ahí pagaba muy bien por inventar. De hecho, en esa época se inventó mucha máquina de tortura, como la doncella de hierro, otra que estiraba a las personas, pero la que más se comenta es la doncella de hierro, porque era un sarcófago donde tenía, y esto fue estudiado, eso es lo interesante, como te decía yo, fue estudiado para poner dentro del sarcófago ciertas puntas que al cerrarlo se enterraran en tu cuerpo, en el cuerpo que querían, digamos, martirizar, digámoslo así, pero que no muriera. Nunca iba a topar tu corazón, Una ni tus tortura. pulmones, claro, era, me imagino por acá, ¿cierto? Otro por la Claro. mano aquí, o sea, que te causara una tortura constante. Y metían la persona, la ponían ahí y cerraban el sarcófago, o sea, lo cerraban, cosas que las puntas, y ellos se deleitaban escuchando gritar a la persona de dolor y de otras cosas más,
y después la sacaban y la persona estaba viva y lo volvían a hacer y así, y a veces Claro. lo colocaban mirando hacia el frente y después de espalda. Entonces fue un tiempo muy difícil, ¿cierto? Y ahí yo creo que muchas veces nosotros, como dice acá de leer tú, ¿cierto? En Lucas, que nosotros permitimos que Satanás tome el control de las personas. Me acordé de Albert Einstein con lo de la bomba atómica, cuando se estaba recién descubriendo, le manda una carta al presidente de Estados Unidos, Roosevelt, si mal no recuerdo, y le dice, hay que tener cuidado con lo que puede llegar a pasar con esto. Entendiendo que el ser humano, Claro. el ser humano puede dejarla embarrada como sucedió con la bomba atómica, porque Claro. no era la intención de ellos ese tipo de, que esa energía se utilice para destruir. Me gustaría que tuviésemos un instante como para aterrizar un poco más el tema a lo más cotidiano, a lo que nosotros podemos ver en nuestros hogares, por ejemplo. ¿Qué pasa con esa influencia en nuestros hogares? Desmentir algunas cosas, enfatizar algunas otras cosas que podrían ser verdad también. No sé, estoy hablando de influencia, por ejemplo, en monitos, en cosas que pueden estar cargadas, que pueden llegar a nuestros hogares, en situaciones que vivimos en nuestra iglesia. ¿Qué cosas podrían ser? ¿Qué cosas son totalmente erróneas? Yo quiero Me leer un gustaría- pasaje para introducir para allá, Ya. que está en, Pablo le escribe a Timoteo, y está en 1 de Timoteo 4, del 1 al 3. Dice, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos. Pero Dios creó esos alimentos para que coman con gratitud las personas fieles que conocen la verdad. Es decir que, entrando a ese tipo de influencia, hemos hablado de influencias que tienen que ver con manipular juegos cargados o jugar ese tipo de cosas, pero hay otras que son mucho más cotidianas que terminamos creyéndolas como verdad. Y ahí también está Satanás, no causando posesiones, sino que causando una conciencia. En el pasaje algunos dicen cauterizada, que es como encallecida, una Claro. conciencia dura, difícil de que logre conocer la verdad del Evangelio. Y por otro lado acá dice conciencia muerta, o sea, una persona que Cauterizada. podría hacer cualquier cosa. Entonces, llevándolo a la familia, Claro. también van a suceder situaciones que pueden ser influenciadas por Claro. Satanás. Yo creo que tenemos que, en la familia, las personas, tenemos que mirar dos puntos importantes que tenemos que ver. Diría tres, pero voy a decir dos mejor para no hacerlo tan largo. Que sería, cuándo es una religión, cuándo es una relación y cuándo es una ideología. Que es importante tener en mente. Después de la Edad Media vino la era moderna. Y con la era moderna vino muchas cosas. Y una fue, no queremos más relatos, ni mega relatos, y la Biblia quedó de lado, ¿cierto? Que era Acuérdate poner al hombre en el centro. a poner al hombre en Claro. el centro de la humanidad. El hombre es todo, ¿ya? Se dejó en esa época, en la Edad Media, siempre la melodía y todo era hacia Dios, todo con relación hacia Dios, pero después ya no fue. Entonces, dejamos a Dios de lado y ahora el hombre es el centro. Y al hacer esto, ¿cierto? Al dejar de lado, digamos, la relación con Dios, nacen las ideologías, ¿cierto? Como el comunismo, ¿cierto? Nacionalismo y Todos todo lo los- terminadonismo Exacto. empezó a formarse allí. Entonces, cambiamos la verdad de Dios por un sistema religioso político que le decía al hombre que iba a estar mejor. Porque siempre la idea es estar mejor. No, con este sistema, compañero, vamos a estar mejor. Así empezó el leninismo, también el marxismo, y en las universidades empezó a enseñarse esto, que era mejor así, que esta era la forma correcta, que todo el mundo iba a tener ciertos beneficios, que ya no hay nadie superior sobre el otro, que todos somos iguales, no importa. Pero todas esas cosas, ¿cierto? Si tú las ves en la pizarra, parecen casi caídas de Dios, pero no son Claro. caídas de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no resultan? Por una razón específica. Porque el hombre es dado al pecado. Es dado al egoísmo. Es dado al ¿cuánto se llama? Es dado al
a quererlo todo para sí, al querer gobernar y ponerse sobre los otros. O sea, se da tanta cosa que ninguna de las ideologías resultó. O sea, es increíble cómo no resultan, porque ¿cuál es el punto? No consultamos a Dios. Entonces, quiero solo dar un dato de lo que es una relación con Dios, que es muy importante. La relación con Dios es Dios primero acercándose a ti, Dios mostrándote el camino para que tú vayas a Él. Pero hay un detalle en las ideologías que no tiene, digamos, que son perversas. Que en la ideología tú puedes estar sufriendo una enfermedad tremenda, pero tú no, lamentablemente, si tú no perteneces al partido o al que creó la ideología, ellos no van a hacer nada por ti. Nada por ti. Pero la relación con Dios, cuando Dios actúa, Dios muchas veces actúa sobre las personas aunque no lo conozcan. Porque hay una expresión hermosa que la Biblia dice, en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su unigénito Hijo para que todo en él que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Las ideologías cierran sus paredes de tal punto que no le importa el dolor de los demás con tal que tú estés en ellos. Y eso es importante tener en mente. Jesús, por ejemplo, la ley decía que el sábado era intocable. El sábado no podías trabajar, el sábado era para adorar a Dios, no tenías que dejar el almuerzo hecho, todo lo que nosotros sabemos del sábado. Pero la Escritura enseña que Jesús saneó varias veces el sábado, lo cual se supone que estaba prohibido. ¿Por qué? Porque la relación con Dios ve la necesidad, el dolor. Dios quiere hacer que nos acerquemos a Él para sanar nuestro dolor, para reconocerle como Señor y Salvador, y Dios tiene misericordia. Ese es el punto. Y eso trató de enseñar Jesús, que no es una ideología. Ideología es cuando tú estás ciego. Claro. ¿Sentí? No, se está quemando la casa de mi vecino. Ah, pero él es socialista. Ah, pero él es de la derecha, entonces no puedo hacer nada. No, esto es más allá de esto. El cristianismo es, no importa qué color tú seas de piel, no importa a qué nivel social tú pertenezcas, o en dónde vivas, o qué idiomas hables. Ese es el punto de una relación con Dios, que se nos olvida a veces. Entonces, en el hogar, a veces, como tú decías, nosotros te enseñamos a hacer cosas, a veces sin darnos cuenta, que hacen que nuestros hijos después pierdan el rumbo. ¿Ves? Y eso es peligroso, y eso nace en el hogar. Por eso las personas tienen que tener el control de aquello. Claro. Hay una cosita que a mí, a lo mejor quizás lo voy a sacar un poco del tema, pero me gustaría que viésemos para desmentir algunas cosas que yo estaba hablando el otro día con personas creyentes, o no estaba hablando yo directamente, pero llegó el tema y me parece acertado poder dejarlo aquí en la mesa. Es que, por ejemplo, decía a esas personas que a raíz de que mis niñas pequeñas, yo tengo 2 niñas pequeñas, que hay una que tiene hartas pesadillas, pero eso se ha dado en varios casos y con varias otras personas que también tienen niños pequeños. Y la cosa es que ella nos decía, hay que tener cuidado con algunas cosas cargadas y que están vendidas a Satanás. Por ejemplo, no sé, y salía, por ejemplo, decía, por ejemplo, eso, y teníamos un peluche de Pikachu. Esas cosas, por ejemplo, están cargadas a Satanás. Y eso me gustaría que también pudiésemos como argumentar, porque realmente Satanás puede cargar cosas, por ejemplo, un peluche que está fabricado en masa y así llegar a las puertas de todas las personas. O sea, eso es así, no es así, se puede dar, no se puede dar. Han sido un tema los juguetes, los monitos animados, en su momento lo de Disney se calificaba, en su momento recuerdo yo los pitufos también tenían una historia, o Dragon Ball con los nombres de los personajes, o ese tipo de cosas. También recordaba yo, hay Pokémon, pero claro, no, yo también planteo esa interrogante, que muchas veces quizás quedan solamente en lo que creo, en lo que escuché por ahí, pero tienen poco asidero en la Biblia. Como que no nos gusta ese tema, pero dejamos afuera otros. Por ejemplo, si bien tengo no sé, algunos juguetes de Pokémon, pero en mi casa oramos, cantamos alabanza. Claro. O por otro lado, lo contrario. No, yo rechazo
todo ese tipo de monitos. Yo no veo tele, yo no tengo esos juguetes, pero en la casa es peleas. Exacto. Claro. Yo creo que ahí hay yo creo que en el fondo es tapar el sol con un dedo. Claro. O sea, porque es importante entender esto. Quiero aclarar algunas cosas. Primero, ningún cristiano puede estar endemoniado. ¿Me entiendes? Ningún cristiano Ya. que de lomo y toro, que sirva al Señor y todo, esté endemoniado. O sea, que me tomó... No, eso no es cierto, no es verdad y Claro. es blasfemia. No es bíblico. No es bíblico total eso. Eso, ¿Me para entiendes? apoyarlo, Claro. está en Romanos 8:9. Dice, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, y si el Espíritu de Dios vive en ustedes, y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Es decir, que el Señor Claro. ocupa ese lugar. Porque también Santiago dice, el pastor de la iglesia de Jerusalén, dice que de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Ahora, voy a decir este detalle. Cuando Jesús le dice a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, porque me tropiezo, Pedro no había recibido a Jesús como Salvador. Claro. Pedro era un acompañante un discípulo que estaba aprendiendo a conocer al Señor. Y tampoco ellos tenían el Espíritu Santo. Tampoco tenía el Espíritu Santo, hay que tenerlo claro. Por eso Jesús le dijo eso. Era un hombre común y corriente que estaba siendo usado por Satanás para causar tristeza en Jesús y así no ir a la cruz. O sea, conmiseración, hay que tenerlo claro. Lo que pasa en los creyentes muchas veces que se permiten ser influenciados por Satanás. Pero aquí hay un punto importante en esto para entender que nosotros hacemos mitos de cosas. Lo que tú decías, que hablemos de el cigarrillo, hablemos de vicios y cosas así. No es que Satanás tiene el control de tu vida a través del cigarrillo. Si tú has fumado toda tu vida y tratas de dejarlo, te tirita el cuerpo, pasan cosas. Eso no es una posesión demoníaca, eso es tu cuerpo pidiéndote lo que tú le has dado claro. toda la vida. Químicamente el cuerpo va a pedir Químicamente algo necesita el claro. cigarro. Ahora bien, cuando las personas caen en la drogadicción, y yo, un pastor amigo de Temuco, el Edgardo de Temuco, una vez, hace mucho tiempo atrás, muchos años, él trabajaba en un centro de rehabilitación y me dijo a mí si yo podía compartir la escritura ese día. Y yo iba en la micro conversando y orando y pensando, ¿qué les comparto si yo nunca he sido drogadicto? Yo nunca he sido drogadicto, tampoco he sido alcohólico ni nada. O sea, y yo pensaba, ¿qué les digo? No puedo decirlo yo viví su experiencia porque sería mentira. Entonces, orando, Dios me dijo simplemente compárteles mi amor, pues. Que sí puedes decir, al compartir el amor, yo puedo decir, yo tengo la experiencia que Dios me dio que Él me entregó ese amor, así que yo tengo la experiencia para decirte a ti, entrégate al amor de Dios. ¿Me comprendes lo que es? Ya. Entonces, yo miraba y fue una mañana muy entretenida, compartimos la palabra, fue muy bonito todo. Y de repente yo vi una habitación que estaba separada de la casa, una casita pequeña, como una pequeña... era como una cabaña chiquitita, con todas sus cosas dentro. Pero las ventanas y las puertas tenían barrotes, tenían por dentro rejas. Y pregunté qué pasaba ahí. Pues entonces él me decía, mire, ese es un padre de familia, me dijo, adinerado, que se vino a someter al tratamiento, me dijo, y tienen que tenerlo encerrado meses. Y me dice, lo encerramos y empieza los días después a gritar. Es tanta la desesperación, me dijo, por tomar una droga, que ese es el primer paso. A veces, en centros de rehabilitación le van ofreciendo cigarros y cosas así, atenuando un poco esto. Después empieza el proceso de que te quitan algo, pero también tienen que entregarte algo. ¿Me entiendes? Claro. Te quitan la adicción a golpe de sufrimiento, pero alguien y tú tienes que salir del centro de rehabilitación con algo diferente. Y leí una encuesta hace un tiempo atrás donde decían que de los centros de rehabilitación normales que hay en nuestro país, el 60% de los centros de rehabilitación cristianos resultan. Y el resto vuelve otra vez a lo mismo. Claro. Entonces, la pregunta es que se hacía el hombre, ¿por qué resultaban los centros cristianos?
Y la pregunta era obvia, porque tú le quitas algo a la persona y necesitas llenarlo con algo. Ese es el punto de los grandes hombres que se han sometido al tratamiento y que, ¿cuánto se llama? Salen después vacíos, po. Y gente que se suicida, porque salen tan vacíos que, ¿qué hago? O sea, no le dais ninguna esperanza, no pones nada en su corazón, ya estás limpio, puedes irte. Entonces, ese es el problema. En cambio, el cristianismo a ti te entrega, ¿cierto? Después de la edición, te habla del amor de Dios y pone en ti al Espíritu Santo. Cuando lo recibes, como sales con algo adicional que antes no tenía. No sé si me doy a entender. Sí, hay un caso que nos estaba contando mi mamá el otro día, que viene mucho al caso, de una persona que, cuando ella participaba en una iglesia anterior a llegar a Capilla, que era más tradicional, que llegó una persona que estaba endemoniada, y que ellos, cómo lo atendían, seguramente basado en el versículo, que no era una forma mala de atender eso, de que este género no sale sino con oración y ayuno, que ponían a la persona ahí y oraban todos y oraban por la persona, y la persona ahí se como que se transformaba, por decirlo alguna cosa, como que tomaba otra voz, como que decía no, y cosas así, luchaba contra eso. Incluso ella estaba presenciando eso y decía no, y se acercaba a algunos hermanos, yo te conozco, y cosas así. Y cosas así, pues. Andaba funando a los hermanos. Claro, andaba funando demoníacamente a los hermanos, pues. Entonces, ellos cómo lo combatían, con oración, con ayuno, y los tenía ahí. ¿Ya? Y la persona se daba vuelta, porque seguramente era un caso muy, muy puntual. Pero también ella me decía después que había otro caso donde, cuando ya estaba en otro tipo de iglesia, me parece que Capilla, donde también trajeron una persona que en algún momento como que también se transformaba y era como esquizofrénica, por decirlo de alguna forma, y después ahí tenía momentos de lucidez, y en ese momento de lucidez el pastor le dijo, ¿sabes qué? Le explicaba el plan de salvación, tú has hecho esto, otra cosa, ya, perfecto. ¿Tú quieres conocer a Jesucristo? Sí, ya, ven, acéptalo, hagamos esta oración y entiéndelo obviamente y acepta al Señor Jesucristo. Y que después y si él obviamente perseveraba en eso, no se volvía a manifestar. ¿Por qué? Por el versículo que podemos tirarlo como ley en este caso, que es que de una fuente no puede salir agua dulce ni agua salada. Como decía mi papá, a estas personas que se le quita algo, hay que llenarlos con algo. O sea, estas personas que quizás permitieron que el control de su mente y de su psiquis se perdiera tanto, que hay que también darle algo que entre en control, obviamente. Y eso es Jesucristo también. Ese punto me interesaba tocar. Sí. Hay que entender que el Señor creó también las potestades. Sí. Lo dice ahí en Colosenses. Uh-huh. Y dice que va a poner a los pies y va a dominarlo todo, y va a poner a los pies de Dios también ese tipo de principado y potestad. Entonces ahí uno va a algo muy práctico, que simplemente conoce al Señor antes de un exorcismo. Digamos que es el entrado. La Biblia no habla, ni tampoco hay dones de exorcista o cosas así, sino de sanidad. Sí, te tocaste ese punto súper bueno, porque de verdad pues no habla así como, habla dones de sanidad, claro, pero no habla dones así como de espantar demonios. Y siempre es con Jesús, que Jesús claro tome que sí. El control, como lo que decía de lo que tenía que ver con las rehabilitaciones. Claro. Es comprender que el Señor va a darle coherencia a la vida de una persona. Una de las cosas que también sale ahí, para que vamos ahí también con la palabra, que no todo tampoco es demonios. Claro. No todas las cosas son demoníacas. Dice acá, por ejemplo, en Santiago 1:14, desde el 13, que a veces dice que Santiago desmiente algo. Dios no tienta a nadie. Dios no tienta, sino que es Satanás. Uh-huh. Pero después dice, en el 14, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Hay veces que simplemente hay cosas que nos gustan, claro, y que simplemente vienen de nosotros, y no siempre es el demonio de la nicotina, el demonio de la droga, el demonio de lo sexual, el demonio de esto, todo. Me está atacando, sino que a veces vienen propio de nosotros. ¿Les parece si ya vamos tirando ideas de conclusiones? Sí, mira, hay un tema que también
que tomando el tema que estaba recién hablando, es que también hay un punto muy importante de yo como cristiano, de una persona cristiana, una familia cristiana. También cómo yo puedo ser influenciado o no influenciado con todas estas cosas que encontramos, por ejemplo, no sé, pues en redes sociales, cosas así. Entonces, yo hablaba con un hermano y le decía ya, Dios me permite hacer muchas cosas. No todas las cosas me están prohibidas, pero no todas me ayudan a bien. Entonces, por ejemplo, yo le decía, yo puedo escuchar música secular, perfecto, así como puedo escuchar alabanza y cosas así. Puedo escuchar música secular, pues entonces yo decía ya, imaginémonos en el plano que ya, yo me despierto, tengo ganas de escuchar un álbum que es bueno, por ejemplo, no sé, pues escucho cualquier álbum de Metallica, por ejemplo, o un álbum, no sé, de Pink Floyd, lo que sea. Ya parto con eso, después, no sé, hago la cena, hago el almuerzo, trabajo, hago las compras, veo la tele, veo las noticias que están todo el día con violencia y cosas así, que mató acá, mató allá. Después me acuesto, o acuesto a mis niñas, cosas así, y al último instante del día, oro un poco, si es que, y leo la escritura, si es que no me quedo dormido en ella. Entonces, ¿con qué llené yo más parte de mi día? ¿Cuál fue con lo que me alimenté más? Si fue, por ejemplo, no sé, pues de Cristo, que claramente en ese ejemplo no fue, o fue de cosas que no son de Cristo, que son del mundo. Entonces yo creo que también ahí nosotros tenemos que tener una autocrítica de qué cosas nosotros consumimos. Y esas cosas que quizás nosotros podemos decir, no, esto está cargado, esto me pasa porque, no sé, porque tengo un elemento cargado en mi casa, o porque, no sé, porque vi Dragon Ball, o porque vi otra cosa que son, entre comillas, satánicos, porque antes todo se satanizaba. Eso está influyendo en mi vida. Que no necesariamente tiene que ser así, o sea, son cosas que si bien no son particularmente espirituales, pero tiene que ver con qué más yo hago, con qué yo más me alimento. Exacto, eso es lo que yo intentaba transmitir con lo de los videojuegos. Si yo estoy en un videojuego que es psicológico, porque así me lo justifica, no, es psicológico, no es demoníaco, es psicológico, porque causa ese miedo. Y después tolero mucho lo que tiene que ver con las películas de terror, películas de asesinato. Después va a llegar un momento en que si antes me chocaba ver un perrito atropellado, después ya no. Yo también tuve un estudiante que veía cosas de la Deep Web y eran degollados y cosas así, y él sin darse cuenta de que el profesor está ahí, no contaba al profesor, le contaba a los compañeros, porque ya como era algo normal. Era parte de él. Entonces, en ese sentido también lo hablo. Y ahí también se ha alimentado de eso, consume eso. Y después cuando ya tiene que ver con cosas que son más valóricas, no, ya me molestan, son más aburridas. Claro. Y ahí también está el equilibrio que, no sé, porque una familia creyente debiese tener frente a sus hijos, frente, no sé, ¿a qué yo estoy alimentando más, por ejemplo? O sea, está bien, si en un momento todo se satanizaba, también es un equilibrio que yo debo enseñar a mis hijos. O sea, tampoco le puedo prohibir todo porque vive en un mundo. Pues yo me acuerdo que, por ejemplo, antes, no sé, pues todo lo que era Dragon Ball, Caballero del Zodiaco, figuritas, Pokémon, todo era, no, esto es del demonio, no, esto está vendido, no, cuidado con estas cosas. Todo era de Satanás, pues. Y a lo mejor quizás sí hay influencias, pero también uno tiene que ser sabio y decir, ya, esto yo lo voy a censurar a mis hijos porque no le está haciendo bien. O no sé, pues no le voy a dejar que jueguen, no sé, pues al Mortal Kombat y hacer todos los fatalities de degollar a la gente, porque mi hijo quizás no le va a hacer bien eso. Oye, el último Mortal Kombat está brígido. Estaba viendo trailers. Sí, era sí, pues. Sí. Era, sí. Yo me acuerdo muy terrible. Cuando chico llegó un Super Nintendo a mi casa, porque parece que alguien que de ¿cómo se llama? Del liceo de La Tamara le prestó un Super, pues llegó a mi casa con el Super Mario World y con el Killer Instinct. Y mi papá me dijo, pero no jueguen al Killer Instinct, está vetado. Igual lo jugamos. Sí. Igual lo jugamos. Violento y todo. Bueno, confieso, para que vamos ya terminando con esta idea. Yo quería hablar un poco de los mitos, de esto que tú decías. Un poco. ¿Ya? Sí. Yo creo que los cristianos satanizamos las cosas para ocultar otras. Eso. ¿Cómo puede ser esto? Dice usted. Sí. Interesante. Decimos, ¿cierto? No, la persona, el hermano tiene un espíritu de garabato, por decir así. ¿Sabes qué? En el fondo ese hermano está perdiendo su relación con Dios. Claro. Y está volviendo al viejo hombre.
Así de sencillo. Es que ¿sabe qué? Nosotros, el hombre en sí, nosotros, tenemos la mala cosa de cambiarlo o echarle la culpa a alguien Claro. de lo que nos pasa. Y parte de ver demonio en todos lados es esto. ¿Me entiendes? Una hermana decía, no, andaba fuerte el espíritu de murmuración. O sea, escúchame, no es espíritu eso, es A la persona que le gusta el cagüín. mi viejo hombre que me lleva a esto. Y Claro. es porque no estoy pasando tiempo a solas con Dios, orando, pidiéndole su ayuda y empapándome del Espíritu Santo. ¿Qué es el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8? Dice que hay algo que la ley no puede hacer nada. Hay algo que la ley no puede hacer nada contigo. Y es una sola cosa, es vivir en el Espíritu. Por los que viven en el Espíritu son libres de la ley, po. ¿Por qué? Porque se van a llevar preso, ni van a juzgar a nadie en bondadoso. No van a juzgar a nadie que diga la verdad. No hay ley para el que es amoroso, ¿me entiendes? Pero entonces, como a veces no andamos en estas cosas, entonces hay que inventar algo, ¿cierto? Y hacerlo, entre paréntesis, un poco espiritual, un poco así como que estoy siendo perseguido. Pero si te das cuenta, esto es así. Quiero contar una historia rápida. El que escribió el libro El progreso del peregrino, Ujú. que es el segundo libro más vendido, se llama Juan Bunyan. Sí. ¿Ya? Él se convirtió a Cristo, pero se convirtió a Cristo así, pero tremendo. Empezó a predicar el evangelio en las plazas. Fue algo tremendo lo que él hizo. El problema fue que las iglesias locales empezaron a ver una amenaza en él. Y empezaron a decirle que no predicara porque ya era mucho. Y lograron encarcelarlo. Y él estuvo muchos años preso. Él tenía varios hijos. Y le decían, ya, mira, este es el trato. Te dejamos libre siempre y cuando tú firmes aquí que tú no vas a salir a predicar. Y él decía, no, ustedes me sueltan y ni siquiera me voy a ir a mi casa. Voy a ir a pararme allá a la plaza a predicar el evangelio. Ya. Como no pudieron hacer esto, este grupo de personas inventó cosas, como por ejemplo, él tenía una niñita ciega. Habían dicho que él, por el pecado de él, la niñita había nacido ciega. Él sufrió mucho en ese lugar. Y en ese lugar, estando en la oscuridad, escribió El progreso del peregrino. O sea, es interesante ver que nunca debieron doblegar su alma. En un momento que a él le dieron la libertad, cuando cambió un poco el sistema y vinieron otras personas, a él le dieron la libertad, después de muchos años de preso, él siguió predicando el evangelio. O sea, a veces nosotros queremos inventarnos una teología especial para nosotros. Por ejemplo, la teología del pobrecito de mí. Escúchame bien lo que te voy a decir. Es que Dios ya no me habla. No, Dios me abandonó. Es una teología que tú te inventáis. Claro. ¿Se dan cuenta, no? Es una teología que tú te inventas. Que es más fácil decir también, él ya no hace esto por mí, que a sincerarse dice, yo no lo estoy buscando como ¿Me corresponde. entiendes o no? Es una teología que uno se inventa. Y hay montones de teologías que nos inventamos, que otras personas, por ejemplo, ese tiempo que hubo de que el cristiano no podía pensar negativamente, todo positivo, el evangelio del positivismo, y que nadie se enfermaba, que no había que enfermarse, y montones de cosas que tú las miráis, te inventas una teología de acuerdo a lo que estás viviendo y pasando. Y eso es lo que está mal. Eso está fuera de lo que la Escritura dice. Y hay mucha gente inventándose teologías demoníacas, de persecución y cosas más, porque están viviendo en estados lejos de Dios. Lejos de Dios. Yo, personalmente, no tengo el ministerio de echar fuera demonios. Yo conozco que no. Pero si me tocara, yo preferiría prepararme, como dice la Escritura, en oración y ayuno, y pedirle al Señor que me dé la fuerza, porque así como así, no es tan así, para que estemos claros, y hacer lo que Jesús dijo. Pero primero me interesó más lo que el Cristian dijo, que la persona primero hay que preguntarle si recibió a Jesús como Salvador, que es la puerta para esto. No sé si me entienden lo que les digo. Claro. Digamos, nos inventamos teología, ¿ves? Y teologías de estas, montones. Claro. Y gente que, no sé, dice, no, yo una vez dijo,
Y otra gente dice, alguien escuché decir, ay, me cayó esta cruz pesada. No sé, porque tiene un hijo enfermo. Oye, pero ¿qué teología es esa? Si todos tenemos que pasar por lo mismo. Es parte de nosotros pasar por estas cosas, ¿me entendí? No, a él le cayó una cruz muy pesada para llevar. El Señor me dio una cruz muy dura para arrastrar. No, amigos, si todos llevamos lo mismo. Te inventas una teología de acuerdo a tu estado de ánimo. ¿Ves? Sí, yo solamente quiero tocar un punto porque ya estamos más o menos en el momento ya de finalizar. Que yo creo que hay muchas cosas, vivimos en un mundo espiritual, un mundo físico, un mundo espiritual, donde hay mucha influencia, muchas cosas, pero lo que nunca tenemos que olvidar es que Dios es poderoso como para también guiar a su pueblo, y siempre en el mejor camino, en el sentido de que, retomando un poco, por ejemplo, las influencias que, no sé, pues, que pueden llegar a nuestra casa, los dibujos, las cosas entre comillas cargadas, cosas así, Dios siempre nos puede guiar a lo que Él quiere, pues. Y siempre nos puede, si nosotros mantenemos una relación personal con Él firme, Él siempre nos puede guiar. ¿Sabes qué? Esta costumbre que tienes en tu casa no me gusta, o estas cosas hay que erradicarlas, o en tu iglesia, ¿sabes qué? Esto no está bien, tienen que enfatizar esto, no sé, Él nos puede guiar. O sea, nuestra guía perfecta es la Biblia siempre, ¿ya? Pero hay cosas que quizá Él también nos puede ir diciendo. Hay un caso, que es un poco para la risa igual, pero no tanto, y que también quiero ejemplificarlo acá, que una vez había una iglesia X, ¿ya? Donde había niños que eran cristianos igual y cosas, eran bien cantos. Y la cosa es que ellos jugaban con algunas cosas de grabarse y hacer así voces raras, así como de demonios, pero que iban al baño y cosas así, y por eso estaban como entre comillas poseídos. Y hacían fuerza, entonces comprenden a lo que voy, po. Entonces ellos grababan esas cosas y después se reían, lo oían, cosas así. No era nada malo, pero también era un contexto bastante peculiar, po. Entonces, en una de esas grabaciones, nos contaba el pastor de Longondo, que soy Gil, igual dije la iglesia, pero la cosa es que pero la cosa es que nos decía así que en una de esas grabaciones salió una voz que todos ellos reconocieron que no era de ellos, que era una voz muy aguda y que decía, oh, excelente. Entonces, y ahí se asustaron y le dijeron al pastor y oraron y dejaron de hacer eso. O sea, dentro de su inocencia, que a lo mejor quizás estaban jugando con algo que no tenían que jugar, o como todos nosotros de repente hacemos tontera, claramente Dios igual los guió y ¿sabes qué, muchachos? Por aquí no va, diviértanse en cualquier cosa, pero en esto no. Porque igual, ¿cómo se llama esto? No es para jugar, simplemente. Como todas las cosas que nosotros hacemos cuando niños igual. Entonces yo creo que Dios es poderoso también para irnos guiando en las cosas y en los límites que quizás no están tan establecidos en la Biblia, así que son cosas que salen ahora y que también deberíamos tener ojo, que es parte del mundo satánico o espiritual. Cerramos con Efesios 6, el versículo 12 dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas a este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. Después ahí dice que nos vistamos con la armadura de Dios. Pero ¿puedes leer lo que dice hasta el final? Sí. Digamos, de ese tema. Dice, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene del Evangelio a fin de estar completamente preparados. Además de esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como un casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta, sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. De mi parte está lo mencionamos en el programa pasado del libro de C.S. Lewis, Las cartas del diablo a su sobrino, que él cuenta ahí cómo un demonio busca influenciar para mal en todas las relaciones a este paciente que sale descrito ahí. Y yo creo que eso en definitiva
pasa? Nosotros no tenemos lucha contra nuestros hijos que puedan ser desobedientes, debemos orar por ellos. No tenemos lucha contra nuestros padres o contra el empleador, en fin, sino que ellos no son nuestros enemigos, sino que debemos orar por ellos, identificar que este mundo espiritual va a estar buscando influenciarnos y traer desorden a nuestra vida. Eso de mi parte. Claro, fíjate que ahí dice estar firmes. Es una orden militar que indica, ¿cierto?, una posición ante el enemigo. Y importantemente no nos dice avancen, vayan a la guerra, hagan tal cosa, dice estar firmes, pónganse todas las armaduras de Dios, pero manténganse firmes, ¿cierto? Y eso tiene que ver con tu creencia, con tu fundamento bíblico que tú tienes, con tu convicción. Esa es la palabra exacta, tu convicción. Que todo lo que se te diga, tú lo puedas llevar a las escrituras. Por eso dice que uses la espada, que es la palabra de Dios. Dice que uses el escudo para que puedas detener los dardos del enemigo, las dudas, las inquietudes, la falsa doctrina, la ideología. Todo tú lo detienes manteniéndote firme en una sola cosa, en la palabra de Dios. Entonces, ¿cuándo la persona tiene gran problema? ¿Cuándo la persona tiene gran problema? Cuando se deja fluctuar. Empieza a cambiar un poco el sistema y empieza a caer, digamos, en creer todo lo que te dicen y no se mantiene firme, lamentablemente no es un buen soldado. Claro. Entonces es importante ver ese detalle. De nuestra parte, Cristian no aguanto más. Así que nos despedimos esperando que esto haya sido de edificación para usted, que traiga claridad a su vida. El Señor es poderoso, el Señor tiene control, el Señor quiere mantener quiere que le conozcamos, quiere que mantengamos una relación estrecha con Él. Tenemos un vacío que solamente Él puede llenar. Así que de mi parte me despido, de parte de Cristian, ahí me despido. Y bueno, siempre buscando al Señor y acuérdense que Dios es bueno, no tiempo, sino todo el tiempo. Dios es bueno y lo ama mucho a usted y a mí también y a todos los que nos puedan mirar. Te damos gracias por así acompañarnos. Sería bueno, como te dije al principio, recibir tus comentarios y alguna pregunta si tienes en mente ahí. Vamos a pedir al director que pueda hacer algo ahí para que puedas, cuando ya empiecen a salir los programas, estar ahí con nosotros. Gracias, Dios les bendiga mucho y nos vemos en otra oportunidad. Coloquen me gusta, compartan por favor. Hasta luego. Chau, chau.